Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Bueno, ayer vimos lo que era bueno, antes de ayer, lo que era comunicación con ustedes. Y todo esto está en relación al tema que es relación médico-paciente. Lo que nos toca ver ahora es la escucha empática, ¿sí? La escucha activa. ¿Será que escuchar y oír es lo mismo, chicos? No. Creo que no, doctor. No. A ver, van a ir pensando, ya voy a ir avanzando un poco el tema y vamos a ir viendo. Entonces dice, la mayoría de las personas escuchan para responder, no para comprender. ¿Será cierto esto? Sí. Sí. Sí, ¿no? A veces nos apresuramos a responder y no escuchamos la consigna en su totalidad. Y hasta en un examen a veces nos pasa esto. Entonces también hay un dicho que dice, la naturaleza nos dio 2 ojos, 2 orejas y una boca para que pudiéramos observar y escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, dicho esto, ¿qué es más fácil, hablar o escuchar? Hablar. ¿Sí? Escuchar. No cual. Para algunos quizás es más fácil escuchar, para otros está más fácil hablar, ¿no? Y como médicos, ¿qué debería ser primero? Escuchar. Escuchar. Tenemos que, para poder comunicarnos con nuestro paciente y con la familia de nuestro paciente, incluso entre médicos, tenemos que saber escuchar. Escuchar qué es lo que tiene que decir el otro, ¿no? Entonces, de ahí sale que saber escuchar es igual o incluso más difícil que saber hablar, porque ni bien estamos escuchando ya queremos responder. ¿Y será que es lo mismo que oír? Unos decían sí, otros decían no. Oír y escuchar no es lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. Porque uno puede oír sin escuchar, ¿sí? Uno puede, hay sonidos, por ejemplo, la bomba, la lavadora, ¿no? Ahora que estamos en la casa, estamos oyendo, ¿no? Hay murmuros, pero no los estamos escuchando, no estamos prestando la atención necesaria. Yo necesito que en la clase me escuchen, no que me estén oyendo y estén haciendo otra actividad, ¿no? Entonces, oír quiere decir que percibimos los sonidos a través de los oídos, sin necesariamente entender lo que estamos oyendo. A veces escuchamos un ruido cuando es de noche, no en la cocina, que será, mejor ni bajamos, pero lo hemos oído. Si no queremos saber ni qué es. Por el contrario, para escuchar algo debemos tener activados otros sentidos para entender lo que estamos oyendo, ¿sí? En una conferencia, por ejemplo, un tema de nuestro interés, lo vamos a ir a escuchar para poder entender y aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque el oír es un acto involuntario, o sea, por más que no, que uno no quiera, lo oye, mientras que el escuchar es un acto intencionado. Pregunta, ¿cuántos de ustedes escuchan a sus papás? Yo.
Y el resto, ¿escuchan a sus papás lo que les dicen? A veces. Sí, a veces decimos, Sí, ay, siempre te nuevo escucho. lo mismo, ¿no? Hay algo que me decía mi papá, el tiempo es oro, me decía. Yo, ay, así de nuevo, el tiempo es oro, no nos regala, no nos perdona. Era su candaleta de mi papá, ¿no? Pero tiene razón. Un segundo cuenta. A veces no los escuchamos, ¿no? Y a medida que vamos creciendo en el desarrollo, cuando somos adolescentes, ¿no? Hay mucha gente que no alcanza a escuchar a gente que tiene un buen consejo, ¿no? Como que tampoco tenemos que escuchar a cualquier persona, ¿no? También hay personas con malas intenciones, pero como médicos, a nuestros pacientes, a nuestros colegas, tenemos que saber escuchar, ¿sí? Incluso si soy el subespecialista y el mejor, hay otro colega que tiene otra visión y me da un consejo, tengo que saberlo escuchar, porque es por algo, ¿no? Entonces, la escucha activa es indispensable en la comunicación eficaz. Sí, también se ha dado de que hay médicos que hablan y hablan y hablan y hablan y no escuchan al resto. Solo ellos son los dioses, los sabelotodos, no escuchan la opinión de otros, porque hay otros que están más callados, pero cuando hablan dicen mucho, ¿no? Entonces, es la habilidad de escuchar, dice, no solo la que la persona está expresando, sino no solo lo que está diciendo, sino también lo está diciendo los sentimientos, las ideas, los pensamientos, a todo lo que se está diciendo. Y hemos visto que en la comunicación hay un tipo de comunicación expresiva que es con la que nos viene a veces el paciente, ¿no? Y nos dice, ay, doctora, me está doliendo, o me preocupa, o no sé qué tengo, pero me siento mal, ¿no? Tenemos que saber escuchar. Mismo ahora hay tanta gente que está siendo vacunada y no los escuchan, ¿no? Les pusieron la vacuna china y dicen, no sé qué tengo sueño, me duele el cuerpo. Nadie los escucha. No, a mí me han puesto el Sputnik y no me ha pasado nada. Pero sí, con la China hay más efectos adversos. Pasan, sí, un paracetamol, un buen descanso, un reposo, una baja de un día por lo menos. No, ¿por qué? Porque sí, tenemos que escuchar al paciente, tenemos que escuchar al colega o tenemos que escuchar a la familia, ¿no? En la misma familia hay gente que tuvo una vacuna, que ahora le están colocando otra. Escucharnos, nuestros síntomas, nuestras dolencias, a veces hace falta. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? Que para llegar a entender a una persona escuchándolo, se precisa una palabra clave en medicina, que es la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar de otro. Exacto, ¿no? Y tenemos que colocar, es difícil, les diré, mientras son más jóvenes, es como decir, ay, sí, ponerse en el lugar del otro, pero ¿qué voy a entender yo de niños, de bebés, si soy pediatra, si nunca he tenido un hijo? No es médico, pero sí, pero no ha criado, no ha gestado, no ha dado de lactar. Entonces, a veces hay médicas, ¿no? Médicos, pediatras que no han tenido un hijo y es complicado porque es otra cosa ser papá, ¿no? Entonces, se hace un poco más difícil el poder ser empáticos cuando no hemos pasado por esa etapa. Mientras más jóvenes somos, tendemos a eso. Bueno, la buena noticia es que cada día que pasa somos más viejos y vamos a adquirir más experiencia, que en medicina eso suma, ¿no? Entonces, ponerse en el lugar del otro. ¿Algo así? A ver, ¿cuántos Sí. varones casados tenemos en el grupo? El Friends. ¿Y alguna vez se ha quedado en la casa solito y ha hecho todo lo que hace la esposa? Todo, pero todo, y de la manera que ella hace, ¿no? Porque la mamá es bien meticulosa, ¿no? La esposa es bien meticulosa y con tacos.
Solo estando en la situación del otro vamos a poder entender. Claro que hay situaciones como médicos que no queremos estar, obviamente, ¿no? No queremos tener un familiar con COVID. Por eso es que como médicos cuidamos más a nuestros papás, ¿no? Los hacemos vacunar más a tiempo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros tíos, a nuestros amigos, lo más que se pueda cuidarlos, porque sabemos que el día de mañana nos van a llamar porque están mal. ¿Sí? Entonces, mientras más antes se vacunen, mientras más antes estén ellos cuidados, protegidos, nuestros hijos, sabemos que no vamos a estar en esa situación que estamos viendo diariamente en las familias de otros colegas, de otra gente que no tuvo la oportunidad de cuidarse o que no entendió el significado de lo que es cuidarse en la pandemia, la bioseguridad, la vacunación, el aislamiento social, ¿no? Entonces, no queremos pasar, personalmente no deseo pasar eso, llegado el momento, si se da, bueno, pero cuando estamos en esa situación, o sea, no necesariamente como médicos, a veces tenemos que pasar por algo así, ¿no? Sí entendemos porque ver morir a cada día gente, entra uno, sale otro, o sea, entra vivo, pues sale muerto, entra vivo, sale muerto, familias llorando, nos sensibiliza como médicos y nos hace empáticos porque sabemos lo que está pasando. Quieras o no, siempre hemos tenido algún fallecimiento en nuestra familia, ¿no? Y pónganse que sí podíamos velarlos, que sí podíamos enterrarlos, podíamos hacer algo a los 9 días, algo, ahora no. Hemos vuelto a llegar al pico en el que no se puede hacer nada. No, y si los sacamos es para incinerarlos, no se los puede nivelar. Han muerto solos. Estamos más complicados, ¿no? No, yo sé que no queremos estar en esa situación, pero sí dentro de lo que se pueda tenemos que poder entender, poder ponernos en esa situación. Acá de ninguna manera va a poder entender totalmente, por más que esté en el zapato de la otra persona. ¿Por qué? Porque él no se va a embarazar, así de sencillo. Hay cosas que sí se pueden, hay cosas que no se pueden. No, ni ella nunca va a tener la misma fuerza, ¿no? Ellos son más fuertes, son más viriles, son más fuertes, tienen más resistencia, no es mismo en los turnos, en la cirugía en traumatología, por ejemplo. Hay traumatólogas muy buenas, pero hay traumatólogos que tienen pues mucha más fuerza para poder hacer los movimientos y demás. Entonces, dentro de lo que se pueda, dentro de lo que el margen permita, la empatía es muy importante. ¿Sí? Entonces, no es vivirlo específicamente, estar, sino es poder percibir lo que otro ser puede sentir, ¿sí? Lo que otro está pasando, sentir el dolor, el luto, la desesperación, ya ayuda mucho. Y en la escucha empática, esto es muy importante más en nuestra área. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a ir pensando una situación empática que haya tenido que pasar. ¿Sí? Alguna situación en la que hayan tenido que ser empáticos o que hayan sido empáticos con ustedes. Que alguien haya sido empáticos con ustedes y que eso haya ayudado a la comunicación. Mientras están pensando cada uno la situación, el grupo 1 y el grupo 2 y el grupo 5, ¿al final hicieron su trabajo o no? Nosotros sí, Doc, ¿De qué grupo eres? de grupo 2. Del grupo 2. Del grupo 1, porque había un problema que no se podía presentar y me dijeron que sí lo hicieron, ¿no? Sí, Doc. Ya. ¿Lo tienen ahora el trabajo? Sí. Ya. Entonces, esta sesión vamos a terminar de avanzar lo que es la escucha,
y demás. Y para la siguiente vamos a nivelarlos con las exposiciones. El grupo 2 y el grupo 1 se van a preparar. El grupo 5, ¿tiene su trabajo o no? No, había dicho como que no iba a aceptar del grupo 5 porque ya era pasado de tiempo, así que no lo Al hice. final no lo hicieron. Ya. Entonces, los grupos que sí lo hicieron, porque el grupo 2 me dijo la anterior vez que también lo tenían, el grupo 1 no pudo presentar. Entonces, esos grupos se preparan, por favor, para la siguiente sesión. Vamos a revisar sus trabajos. ¿Ya? Sí, doctora. A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, Mariel Silvana. ¿Está Mariel Silvana? Álvaro Caguana. No está. Realmente creo que a esta hora se van a almorzar. Entonces, la empatía decimos que es el sentimiento de partición afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. La escucha activa o empática significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Sí? Entonces, si yo estoy escuchando, no es que ponga de ejemplo lo que a mí me ha pasado, sino poder entender la situación y desde donde está la otra persona, tratar de entender a esa otra persona. Entonces, podemos decir que hay malas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, interrumpir a quien se está desahogando, anticiparse a lo que va a decir el otro, ¿sí? Moralizar, o sea, darles lecciones de moral sobre la conducta del visitado. No es lo correcto. Así sea, no sea correcto lo que haya hecho, tenemos que dejarlo hablar, escuchar, ¿no? Todo lo que tenga que decir, más si es nuestro paciente. Un ejemplo, imagínense que el aborto esté legalizado en Bolivia, ¿sí? Son ginecólogos y la paciente viene a solicitarles un aborto, producto de una violación. Entonces, tenemos que saber escuchar a nuestra paciente y darle lo que necesita, ayudarla. No podemos moralizar en ese momento, en ese sentido, o lo que generalmente pasa, ¿no? Están en el momento del parto. Y esto, la verdad es que me indigna. La mujer está pariendo, está en el parto, en la segunda etapa de parto, y hay gente que se le ocurre moralizar. Pero si ya tienes 5, ¿para qué otro más? ¿Por qué te has embarazado? Tanto les gusta. O sea, hay gente que es de escasos recursos. ¿Quiénes somos para moralizar sobre la conducta del paciente? No somos nadie. Podemos aconsejar, pero tenemos que saber escuchar,
¿Por qué tiene tantos hijos? Porque es lo que puede hacer la persona, ¿no? Entonces, cuando nos solicite o de la mejor manera vamos a poder decirle que sí existen métodos de planificación familiar, pero no el momento en que le estamos escuchando, de ninguna manera, ¿sí? Ni podemos interrumpir cuando está diciendo las dolencias. Tenemos que hacerle saber lo que nos cuenta, ya lo sabemos porque lo ha contado en otra ocasión, ¿sí? Si nos está repitiendo la historia de la enfermedad, su anamnesis, en la anamnesis, de una manera adecuada tenemos que hacerle entender que ya sabemos esa parte de la historia, ¿no? Entonces, distraerse o atención dividida, por ejemplo, estamos escuchando a la paciente y estamos viendo el celular. No es lo correcto. Cada paciente necesita su tiempo, ¿sí? Para prestarle la atención necesaria, la atención debida. Y si estamos con algunos colegas o algo, no podemos estar hablando de otras cosas. El paciente merece su respeto, merece su atención, necesita ser escuchado. Hay muchos pacientes que solamente con que se les escuche ya se están sanando, o sea, porque es su ansiedad, es su depresión que somatiza muchas enfermedades. Entonces, con solo escucharlo y poder entender, comunicarse adecuadamente con el paciente, podemos ayudarlo bastante. De hecho, y es siempre así en el hospital, nos falta tiempo, pero no por eso tenemos que tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, no en el momento en que estamos con el paciente, ¿sí? Entonces, tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo nos coloca y coloca al otro en una posición inadecuada e incómoda. Si me derivaron al paciente, tenemos que pensar en el paciente y tenemos que entregarnos, ¿no? Eso es lo correcto, como tiene que ser. Los prejuicios que tengamos, por más que sean raciales, de religión, tenemos un juramento hipocrático. No podemos tomarlos en cuenta, mucho menos al escuchar. No somos quien, solo somos médicos y tenemos que trabajar en el área que nos corresponde. Entonces, el error más habitual es querer hablar primero y expresar nuestro punto de vista a toda costa. Nuestro punto de vista es poder entender qué es lo que tiene el paciente y poder darle un diagnóstico, ayudarlo, colaborarlo, ¿sí? Así ya hemos estudiado medicina por una parte mercantilista. Si al final me va a pagar, tengo que saber escuchar, porque si no, no voy a llegar a un diagnóstico adecuado y sería en vano todo, ¿no? Entonces tenemos que concentrarnos únicamente sobre la idea que nos quieren transmitir o que queremos transmitir y no sobre lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces, ese es el. Entonces, distraerse perjudica seriamente la comunicación. Y es lo que está pasando también desde la parte familiar, ¿no? Mismo ahorita no sé quiénes están en la clase y están con su celular o están en alguna otra actividad. Ya en clases presenciales esto sería de distinta manera. Yo les hago dejar aparte el celular a no ser que tengamos. Si quieren trabajar con celular, se hace en la misma clase in situ trabajos con celular, ¿no? Pero es el momento, el tiempo tiene que respetarse. No podemos anticipar con estas palabras que son más que todo cuando son se escucha, ¿no? En conversaciones habituales. Eso también me ha pasado a mí. Cuando a mí me ha pasado esto, o lo que se debería hacer es, yo en tu lugar, está bien, pero, o sea, no. Tenemos que saber escuchar, pero sin juzgar, sin poner el pero. Eso es mucho más valioso que tener que dar una respuesta con estas anticipaciones. Si se nos pide escuchar, escuchemos, dice. Si se nos pide responder, respondamos. Por ejemplo, ahora yo les digo, algún momento empático, nadie responde, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero escuchar, quiero saber qué situaciones han tenido que pasar ustedes o qué
a qué nivel están, ¿no? Si es que han tenido algún ejemplo realmente de empatía. Nuestra opinión, un consejo. Entonces recién, ¿no? ¿Qué es lo que tú harías o cómo tú lo ves? Nos van a preguntar, la persona que nos está hablando nos va a preguntar. Buenas prácticas. Mostrar con nuestra mirada que mantenemos la atención centrada en la persona, no solo en el discurso. Manifestar interés por la persona que se desahoga validando sus sentimientos. Mantener el silencio sin interrumpirlo, aunque en ocasiones resulte prolongado. Escuchar su significado concreto en el momento particular. Aprender a escuchar entre líneas. En algunos mensajes que escuchamos es igual de importante lo que dicen que lo que no dicen. Debemos estar atentos a ver lo que se dice entre líneas, ¿sí? Aquello en lo que se insiste, cuando hay un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener esa habilidad de poder escuchar. Pero si estamos al acecho y ya estamos respondiendo antes de que termine de hablar la otra persona, entonces vamos a estar en problemas. Entonces, ¿qué es la escucha? La escucha es ese pincel que vuelve a dar color al cuadro de la propia vida que se había vuelto blanco y negro. Quien escucha regala a la propia persona al otro su interés por él sin condiciones. Quien escucha acaricia y reconoce la dignidad de quien tiene ante sí. Con la palabra el hombre supera a los animales, pero con el silencio se supera a sí mismo. Si así entra en contacto consigo mismo y con los demás. La escucha es el arte de abstenerse, de demostrar con las palabras que no se tiene nada que decir. Dice, ¿no? Si un ser humano te escucha, estás salvado como persona. Entonces, salvemos a nuestros pacientes. Por lo menos escuchémoslos, ¿sí? Comuníquense con ellos, sean empáticos con ellos. Es tan importante en la relación médico-paciente, médico-médico, médicos colegas, médico-familia. A veces ellos mismos van a ser empáticos con nosotros en el momento en que tienen que partir del profesional, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Ya han encontrado alguna situación en la que hayan sido empáticos? ¿O hayan tenido, o alguien haya sido empáticos con ustedes? Sí, doctor. A ver, ¿será que pueden compartir? Ah, que no es algo que sea raro. Para mí es algo que es más común. Ya, como que, Como, por ejemplo, dejar de hablar algo para una persona, mesmo que ela esteja equivocada. Porque às vezes a pessoa está equivocada, ha cometido um erro e você vai falar e a pessoa mal interpreta. ya, sí, a veces malinterpretan, ¿no? Sim, porque você vai ajudar e, claro, você que vai a aclarar a pessoa o erro que ela ha cometido, você há que saber como falar. Não há que ligar como um fiscal, por exemplo. Não, porque eu tenho meus erros, a pessoa tem os erros dela. Alguma pessoa é boa em uma coisa, mas em outra coisa já não é boa. Então, todos nós temos nossas debilidades em áreas e níveis distintos. E o que falta no ser humano é tornar-se novamente ser humano. Hacer jus a lo nombre, ser humano.
Exacto, y es lo que nos hace diferentes, ¿no? Aunque muchos, yo los veo a mis perros y realmente los adoro porque a veces nos escuchan más y no se entienden, no sé, pero son tan tiernos los animalitos, ¿no? Sienten con un gesto, con algo, sienten los animales. Y hoy en día vemos eso, ¿no? La población no escucha, no entiende, no acepta, no lleva a cabo, tiene que ser bajo presión, bajo multa, que tenga que usar un barbijo. No hay empatía. Así como nosotros como médicos somos empáticos con la población, porque sí se está atendiendo a los pacientes COVID, se les da la mejor atención, se están exponiendo, hay un riesgo alto, ¿no? De que contraigan la enfermedad a nuestros colegas, de llevar la enfermedad a su familia, siguen trabajando, siguen atendiendo, o sea, no han dejado de hacer, de cumplir la promesa que han hecho, ¿no? De atender a la población, de trabajar, de estar en la trinchera, como siempre ha estado el personal de salud, médicos, enfermeras, personal de limpieza, bioquímicos. Entonces, también ahora es cuando tenemos que ver la empatía de la población y no son empáticos. Las mismas autoridades, ¿cómo son con nosotros los médicos, al menos acá en Bolivia? No se ponen en el lugar. Si bien del 100% de los que tienen coronavirus son un 90% que van a salir sin complicaciones, ¿qué hay de ese 10% que están ahorita saturando los servicios? ¿Qué hay de ese 10%? O sea que porque yo no voy a estar en ese 10%, no sabemos, ¿no? Si vamos a estar o no. Entonces, por un bien común, tendríamos que ser más empáticos, por lo menos un tiempo y que de una buena vez empiece a bajar la curva, porque sigue de subida, casi 800 por día, es mucho. ¿Cuántos fallecidos por día? No hay campo. Y vemos a diario no hay empatía. Necesitamos que la población sea empática con nosotros para que nosotros también nos sigamos siendo. Lastimosamente es como estamos, ¿no? Es nuestra realidad. Entonces, ya se va a acabar esta reunión. Les tengo que poner un video también. Yo les propongo algo, al grupo 1, al grupo 2 y al grupo 5. ¿Quieren hacerlo en la noche o mañana temprano, a las 8 de la mañana? La siguiente sesión en la que expongan esos 3 grupos. Mejor si es ahora, ¿no, Doc? Mejor si es ahora, sí. Ya, pero el grupo 5 no tiene presentación y ustedes no están siendo empáticos con ellos. Ah, sí, verdad. Estamos hablando de empatía entre compañeros. Entonces, yo que pienso, por ejemplo, porque hay estudiado para ahora, entonces los que están pronto ahora, eh, que la doctora sea empática con nosotros para que podamos exponer y para el otro grupo, la doctora sea empática de abrir el tiempo solo de otro grupo a exponer, o que sea hoy por la noche o mañana. Es que tengo que abrir una sesión de 40 minutos. Mira, Ese es ¿está el bien? detalle. ¿Está bien? Mira. Ese es el problema, ¿no? Porque no me permite juntar reuniones, subir, no me acepta la universidad ni la plataforma. Ah, ya, Tienen que está bien. ser, Entonces, los chicos deciden ahí, hoy por la noche o mañana. claro, si nos dice el grupo 5 que va a presentar, bueno, si no, lo hacemos ahorita, no hay problema. Porque tampoco vamos a postergar y que no presenten, nos perjudica a todos, ¿no? A ver que se pronuncie el grupo 5. Si ellos quieren presentar, que presenten nomás. Ah, bueno, ya está bien. Entonces, terminando esta sesión, voy a abrir una otra y presenta el grupo 1 y el grupo 2. Bueno, Ok, doctora.
Caiu a internet dela. Acho que não sei. La escucha activa es la habilidad de sentir a la otra persona como parte de nosotros, con un arte que demanda quitar el piloto automático para dar paso a la apertura y la comprensión de diferentes perspectivas. ¿Qué es la escucha activa? A nivel teórico, la escucha activa se define como una técnica y estrategia de comunicación que engloba todos aquellos comportamientos y actitudes que provocan que el receptor se concentre en la persona Moia? que pueda proporcionarle respuestas. Ahora les he puesto un video, no sé si escuchan. Y empiezan a captar lo que la otra persona le está diciendo. Así, la escucha activa no es solo comprender lo que el otro dice, sino captar lo que no dice y, sobre todo, sostener su estado emocional. El problema radica en que la mayoría de nosotros oímos más que escuchamos. De hecho, según un estudio, la mayoría de las personas son incapaces de escuchar activamente a su interlocutor durante más de 3 minutos seguidos. Increíble, ¿verdad? De forma que si tenemos en cuenta que comunicar no consiste solo en lanzar un mensaje, sino en saber recibirlo y sobre todo comprender lo que la otra persona quiere decirnos, ¿cuántas veces nos estamos realmente comunicando? Pocas, muy pocas. Ahora bien, para conseguirlo no hay mejor remedio que practicar la escucha activa cuando nos relacionamos. Los ruidos mentales que nos impiden escuchar. Si lo piensas, en la mayoría de las ocasiones, mientras nuestro interlocutor está hablando, estamos preparando la respuesta que vamos a darle cuando acabe. En otras, nuestra mente está tan sobrecargada de información y de pensamientos que escuchar es imposible. Y más que conversar, lo que hacemos es emitir monólogos defendiendo nuestro punto de vista o perdernos en nuestro mundo. Estas interferencias que dificultan las tareas de escuchar de manera activa normalmente son nuestros pensamientos y se conocen como ruidos mentales. Ellos son los responsables de nuestras distracciones cuando conversamos y quienes a veces nos hacen salir perjudicados. Nuestra mente nos habla a todas horas si la dejamos, por lo que si queremos escuchar necesitamos aprender a silenciarla. Pero ¿cómo? Deteniéndonos, respirando y esperando a que pasen algunos minutos para desacelerarnos. Tenemos que aprender a deshacernos de la basura mental que nos acompaña y volcar todos nuestros sentidos en la persona que tenemos enfrente. Aprender a escuchar desde el corazón. Escuchar no es dar consejos, sino sostener el mensaje y las emociones de nuestro interlocutor, abrazando su existencia de forma sincera y potenciando nuestra capacidad empática. Toda una actitud en la que hay que estar libres de juicios y ocupados en prestar atención. La escucha activa es un reto que requiere técnica y práctica, pero sobre todo sentimientos y disposición para descubrir otros mundos y otros puntos de vista desde la humildad y la contemplación. Porque como afirma el popular, tenemos 2 orejas y una boca, es para escuchar más y hablar menos. Quizás si lo practicáramos un poco más, muchos de los malentendidos que surgen en nuestro día a día no ocurrirían o se resolverían de forma sencilla. Ya lo decía Winston Churchill, se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.